Bien, gracias y paz sea con cada uno de ustedes. Que este día del 11 del Homer, quiero comentar algo muy especial. Me da gusto, Marta Rincón, que estés preocupada por cómo cumplir con el Homer y emparejarte. Me comentas que eres nueva. Mira, Marta, esto lo voy a intentar explicar lo más pronto. Sí, hoy toca, estamos en la semana, siguiente, en la semana de Geburah. Quisiera explicarte un poco y quisiera que los demás pusieran atención en respecto a esto. Marta nos comenta en YouTube que si puede ejercer, porque se atrasó, si puede ejercer 3 aplicaciones, 3 días en uno. Yo digo que sí se puede. Yo quién soy para decirte que no. Son obras. Esto se trata de crecer. Por ejemplo, el primer día es Gesed, es amor, es bondad. Y la primera semana se dio el primer día bondad, porque era toda la semana de bondad y Gesed. Entonces aquí se juntan las dos, Gesed, Gesed. Entonces tú tienes que hacer una obra donde apliques el amor, esa bondad. Y así el siguiente día tocó, en la semana de Gesed, tocó Geburah, ¿cierto? Asimismo, nos va a ir, porque estamos en la semana de Geburah, Geburah y Gesed. Entonces, así sucesivamente, cada estudio tiene su aplicación. Si nos damos cuenta, son las 7 virtudes para que crezcas. ¿Qué se hace en este ejercicio? En una semana vas a aprender para que las memorices. Una semana se repiten. O sea, son la 1, Gesed, Geburah, y así sucesivamente. Son las 7. En el día 7 al final les di cómo se comportan todas. Así que, entonces, es bastante difícil, pero sí se puede. Si tú te dispones a una persona a aplicar Gesed, Gesed, a otra persona te dispones a aplicarle Gesed, Geburah, luego el equilibrio fue Tiferet, Tiferet, Gesed, y estas 3, así te lo vas manejando. De poder se puede. Yo creo que el Eterno, eso es lo que intenta, que nosotros estemos no solamente ligados a un día. Esto es un crecimiento. Tú comentas que eres nueva. Yo te digo que el pueblo de Israel totalmente nuevo, no conocía a Dios. Y así es como los arrancó el Señor. Para despegarlos de ese egoísmo, de ese nada más estarse viendo uno mismo, de ese estado animal que es el yo. Entonces tenemos que brincar a ver al prójimo. Eso es el propósito de todo esto. Son 7 elementos que se repiten. Estos 7 elementos se van a aplicar al día. Y se van a aplicar el primer elemento en toda la semana. Siempre nada más se va a ir añadiendo. Al primer elemento se le va a añadir el primer elemento otra vez. Luego el primer elemento se le va a añadir el segundo elemento. ¿Para qué? Para que nos ejercitemos. Y todo se trata de bondad. Se trata de esa Geburah, ese poder que Dios puso en ti. Esa capacidad que solo está en ti. Porque quizás en el de al lado, esa capacidad es diferente. Y él tiene otras capacidades. Decía un maestro, decía, ¿cómo le vas a enseñar a una persona, a un grupo de personas de la misma manera? Si lo bajamos en el estado de animalitos, vamos a poner un ejemplo. Tú no le vas a enseñar a un pececito y a un orangután de la misma manera. Porque en el momento que llegues a la clase de natación, el pececito va a ser una maravilla. Pero en el momento que le enseñes cómo trepar árboles, el pez no va a lograrlo, pero el orangután va a trepar sin problemas. Esa es la diferencia. El Eterno nos trata de ejercitar en todas las áreas y que nosotros no nos limitemos. Cada uno tiene su capacidad y esa capacidad es la que esta semana nos está reflejando, que la podamos explotar. Que ese talento que Dios puso en nuestras manos lo podamos explotar al 100%. Pues Dios
te invito a que sí puedes alcanzar y puedes ir siguiendo un día. Y digo que puedes ir tomando el 1 con el 11. Aplicas Gesed a una persona y a otra persona lo que vamos a aplicar hoy, que es Netzach con Geburah. ¿Sí? ¿Qué es Netzach? Lo eterno. Netzach, por eso te maneja persistencia, fortaleza y ambición. Debes de ser persistente para que eso permanezca. Yo estábamos dando un ejemplo de persistencia, porque si no, si yo me inscribo a una carrera y no la termino, no fui persistente, entonces no tengo premio. Se me secó la boca, perdón. Ese es el propósito. El propósito que esto que tú apliques, por ejemplo, tú quieres aplicar, yo digo que si puedes 3-3, te digo que puedes aplicar el día 1 con el día 11. Vas a aplicar lo que es Netzach, que aplica lo que es, tú tienes que mirar cuál es la intención de tu corazón, porque tiene que ser algo eterno, es algo que permanece, y ahorita lo voy a explicar. La Geburah es ese potencial que Dios puso en ti, que Dios vio en ti y te dio un don, ese don lo tienes que ejercitar. Entonces, pero acá vas a aplicar Gesed. Entonces son dos obras. Con una persona aplicas totalmente bondad, la bondad sin preguntar. Es decir, que una persona viene y te dice, oye, ¿me puedes ayudar a esto? No tienes que decir que no, porque ahí vas a aplicar la bondad sobre bondad. No vas a restringir, va a ser un amor sin límite. A una persona que te diga, oye, en esto que me ayudes, sí, pero tendría que ser a tal hora, sí. Perfecto, aplicaste Gesed. La persona se acerca y tú te das cuenta que tiene una necesidad grande y que tú puedes trabajar en esa zona, puedes aplicar lo que es eterno y puedes aplicar conforme a tu potencial en lo que tú le puedas ayudar. Así aplican estos ejercicios que el Eterno nos está mostrando, porque es en la vida diaria, no es nada más como se acostumbra en las religiones, nada más los domingos ay hermano, Dios te bendiga, o la paz sea contigo, o así como sea en tu religión o en la religión que practiquen. Esto se trata de que verdaderamente el pueblo sale y tiene que aprender a convivir. La convivencia se llama tolerancia, y la tolerancia nos va a ejercitar. Así que en este día, y en esta semana que estamos del hebreo del Geburah, ¿sí? Que es dunamis en el griego, ¿sí? Nos está enseñando la capacidad que Dios puso en nosotros, ¿sí? Esa capacidad que solo tú tienes. Vamos a agregar en este día la Netzach. La Netzach es el número Strong 5331, siempre, perpetuamente, ampliamente, eminencia, duradero, eternidad, perpetuidad. Tus obras permanecen y se pagará lo bueno o lo malo. Hasta ahí estamos claros. Eso es lo que tenemos que aplicar. Este cierre, ahorita ya estamos en el 11, ya oscureció, y se debe orar, según los sabios, dicen que una media hora después. Bueno, entonces, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Este es el objetivo de este día. ¿Sí? Que lo que tú estás sembrando en las personas, en tu familia, porque hoy estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos donde sí debemos de guardarnos, debemos de cuidarnos. Entonces, ¿dónde vas a sembrar? ¿Dónde siembras más? Con tu familia. Entonces, con tu familia es con los que más convives, y si no convives mucho con tu familia y es en tu trabajo, como normalmente era, ahorita todos, o todos conviven con su familia, o conviven con su familia. Pero hay quienes tienen que salir a trabajar aún con esta pandemia, y conviven con sus trabajadores o conviven con las personas que pueden estar. Ahí es donde deben de ejercitar, donde lo que están sembrando en cada persona es lo que están cosechando. ¿Estás solo? ¿No tienes amigos? ¿No tienes con quién hablar? Que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El día de ayer estuvimos estudiando, en el estudio del 10, nos está enseñando que las obras son fundamentales en nuestra vestimenta, ¿sí? Y debemos de entender algo bien claro. Un ejemplo. Dios es eterno y no lo vemos, ¿cierto? Pero Dios se reveló a nosotros. ¿Sí? Su bondad nos cautivó. Asimismo, cuando una persona nos refleja bondad en el diario vivir, o tuvo una actitud positiva, ¿sí? Eso permanece para siempre en nosotros. Nos marca, ¿sí? Por ejemplo, una acción de nuestros padres.
Si es una agresión, una acción mala, nos va a marcar. Si es una acción buena, ¿quién nos recuerda? Quizás la primer nalgada, la primer bofetada. Nos desbordó, nos impactó y eso se marcó para siempre. Eso es una obra, eso es una acción. Eso es lo que tenemos que entender. Las acciones permanecen para siempre y es lo que el Eterno nos quiere mostrar, que esas obras van a permanecer en nosotros para siempre, sea bueno o sea malo. Pablo le está explicando a Timoteo, y vamos a ver algo perecedero o eterno, ¿sí? ¿Cierto? O sea, es lo que estamos viendo. Netzach. Siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, esto es lo que les decía, tú inicias una carrera y la tienes que terminar. Tú inicias en un trabajo y para poder cobrar, tienes que trabajar. Para poder recibir, tienes que hacer. Sea bueno o sea malo. Te pagan bien o te pagan mal. ¿Cierto? Entonces, y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Hay mandamiento y el mandamiento que te abarcan, si lo podemos ver, del mandamiento 6 al 10. ¿Por qué el 5 no? Porque el mandamiento no es un mandamiento que honrarás a tu padre y a tu madre. No te está preguntando si quieren, como el que te dice, este sí es negativo, no matarás, no adulterarás. Cuando es un positivo, es como un vaso. Si es positivo, si no lo hace, si tiene un hoyo y no sirve para tomar o para vertir agua o vertir un líquido, no sirve, está haciendo algo negativo. Entonces tiene que ser algo positivo, es un positivo que si no lo cumple, no sirve, es desechado. Eso es lo que debemos de entender. Entonces son 4 mandamientos que nos ordenan lo que no debemos de hacer para con nuestro prójimo. Entonces es algo que nosotros debemos de entender, que debemos de competir, debemos de trabajar bajo estas reglas, esos mandamientos. Y recuerden que son 613. Y ahora, nosotros estamos viendo que el templo somos nosotros. O sea, muchos dicen, es que lo del sacerdocio ya no. Si somos real sacerdocio, dice Pedro, y que los del sacerdocio ya no, bueno, entonces nosotros somos templo y morada, debemos de encender las velas en nuestras vidas. Y eso lo hemos explicado en otros estudios. Así que los 613 permanecen, solamente el sacrificio es el que cesó. Así que, entonces dice, si no compite de acuerdo con las reglas, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Te van a pagar. Eso debes de tenerlo bien claro. Te van a pagar. Sea bueno o sea malo. Lo que te está diciendo Pablo a Timoteo, le está expresando que literalmente va a haber una paga. Va a haber un galardón. Siguiente. Segunda Tesalonicenses, otra explicación del apóstol Pablo, ¿sí? Que es una justicia de la retribución final. Una retribución final. ¿Qué es justicia? Sedeká. ¿Qué es sedeká? Igualdad. Debemos de entender que si haces tú lo malo, ¿qué recibes? Si haces lo bueno, ¿qué recibes? Pues Dios es justo, la justicia de la retribución final. Muchos hoy en día dicen, Dios perdona a un asesino por medio de Yeshua, su sacrificio. Sí, pero debe de arrepentirse. Debe de cambiar. Por ejemplo, la ramera cuando fue perdonada, que la querían apedrear, dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí la libró y le dijo, vete y no peques más. Dice, ¿dónde están los que te acusan? Pero ella no siguió siendo una ramera. Ella empezó a seguir al maestro. Ahí hay un arrepentimiento, debemos de arrepentirnos. Así es. Porque después de todo, fíjense, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que te afligen. A los que te afligen. Y dar alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Yeshua se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, ¿como para qué va a ser una llama de fuego?
dando retribución a los que no conocen a Dios. O sea, el que no ama no conoce a Dios, dice Juan. ¿Cómo reflejas ese amor? Dice, ¿cómo dices, cómo eres hipócrita? Dices que amas a Dios y no amas a tu hermano que lo ves y a él que no lo ves. Por favor, de eso se trata. Que lo que hacemos en obras muchas veces no se ve, pero eso es lo que verdaderamente es permanente. Es lo que nos va a vestir para presentarnos delante del Padre. ¿Sí? Ahora dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor, el Mesías. A ver, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál evangelio? ¿Qué no obedecen? Dicen, no está hablando de mandamientos. Claro que sí. Tú me dices, ¿cómo es que habla de mandamientos? Evangelio significa una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Desde aquí vamos a partir. ¿Cuál es esa buena noticia? O sea, porque no obedecen a la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que por medio de Yeshua, que fue sacrificado, somos limpiados de las infracciones ante la ley de su Padre. ¿Sí? Él nos perdonó las infracciones. No obedecer es que no dejas de pecar, no dejas de infringir la ley de Dios. Esa era la buena noticia, ¿sí? Entonces, sigues infringiendo la ley de su Padre. ¿De qué sirve la buena noticia? No la obedecen. No obedecen a esa buena noticia. ¿De qué sirve la sorpresa si no les interesa respetarla? Es como, un ejemplo, es como si tú le perdonas un año de renta, estás arrendando un local y le perdonas un año de renta a un inquilino moroso. ¿Sí? El siguiente año seguirá debiendo y no te va a pagar. ¿Por qué esa es su actitud? Porque no se ha arrepentido. Porque no está obedeciendo el sacrificio que tú hiciste. Para que el Padre no te castigara a ti. Eso es no obedecer. Lo que está diciendo, no obedecen el evangelio de nuestro Adón. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estos que no obedecen? Que no entienden que deben de dejar de infringir la ley, que deben de ver por su prójimo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a aplicar aquí, ¿sí?, lo eterno? La Netzach. ¿Cómo aplica? Estos sufrirán el castigo de eterna. Esta palabra la ocupan mucho para decir, es un castigo donde el Señor, ¡pum!, te va a matar y se acabó. Ya. No va a ser sufrir eternamente, eso es una locura, eso es ¿cómo te va a castigar así el Eterno? Vamos a ver. Dice, porque dice destrucción, no dice que es un castigo permanente. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, es decir, de eterno. Si nos hizo seres eternos posteriormente en su venida, dice, ellos van a quedar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su, que dice, poder. Así que tú te vas a arriesgar a que si es eterno o no. Veamos lo que dice Apocalipsis. Con esto quiero que entiendan algo bien claro. Vamos a ver si es verdad que es lo que dicen, que esto es una destrucción y se acabó. Fíjense bien en Apocalipsis 20:10, cómo nos dice esto que es Netzach, esto que es eterno, tu obra es eterna, tu actitud es eterna. Fíjense bien, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego. Sabemos quién es el contrario, el que nos pone el pie, vaya. Y no es culpa de él, sino nosotros de nuestra propia concupiscencia, como lo vimos ayer. Así que los engañaba, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados ¿cuándo? Día y noche. Día y noche. No dice un día y no dice una noche, dice día y noche. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Pero es que eso dice del diablo. ¿Está bien? Entonces, ¿el lugar para quién fue? Para donde fue echado al lago de fuego, donde están la bestia, el falso profeta y el diablo, ¿no? Ya los metió ahí. Ahora, vamos a ver Mateo, capítulo 25, versículo 41, dice, fíjense lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno, fuego y azufre, es lo mismo, que ha sido preparado para quién, para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son estos? Te va a tocar el mismo lugar. ¿Te das cuenta? ¿Puedes entender? Entonces esto es permanente. Esto no, si quieren arriesgarse y decir, es que yo entiendo la palabra así, bueno, pues eso ya es tu problema, ¿verdad? Eso ya no te voy a hacer entrar, como dicen los zapatos, ni a fuerzas, ¿verdad? Yo aquí te estoy poniendo el ejemplo que dice que te va a arrojar donde está el diablo, y el diablo está donde va a ser de noche. No que diga, pero es que yo no entendí la palabra así. A mí Raquel me castigó porque yo sabía que iba a ser destruido. A mí destrúyeme, no me hagas permanecer. Si por medio de Adán todos mueren, y por medio de Yeshua todos buenos y malos tienen un cuerpo eterno, ¿cómo es posible esto? Ahora, pero veamos bien cómo acontece, porque a los de la izquierda, ¿qué fue lo que hicieron los de la izquierda? O más bien, ¿qué no hicieron? ¿Sale? Ahora, vamos a ver quiénes son. Siguiente, vamos a repasar, y se llama el juicio de las naciones. Ahora, dice así, juicio de las naciones. ¿Aquí quiénes son? ¿Todo el mundo? Porque dicen, son naciones. No es todo el mundo. Vamos a ver quiénes son. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué se sienta? Para juzgar, ¿no? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, y serán reunidas delante de él, donde están, perdón, cabritos, y pondrán las ovejas, ¿sí?, a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces va a ser separación. Dicen, es que Dios, para delante de Dios todos somos iguales. Ahí va a ser una separación. El Mesías va a ser una separación. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿Cierto? Pues, ¿qué hicieron estos? ¿Qué fue lo que hicieron estos? Dice, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El reino, ¿se acuerdan? El Malkut. Eso es parte de lo que tenemos que entender. Todo este estudio estoy tratando de enfocárselos para que se den cuenta que Yeshua nos representa todos estos siete virtudes, para poderlas aplicar en nuestras vidas, para entender que este gobierno, este reino, este Malkut, esta Geburah, esta potencia que tenemos, esa Gesed, y cada uno de esas virtudes, ¿sí?, ¿cómo podemos irlas aplicando? Porque aquí mismo nos lo está reflejando. Dice entonces, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Qué les dice? Porque tuve hambre, ¿sí?, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. ¿Qué es? ¿Acaso no son obras? Claro que son obras. Estos son obras. Y les dice, venid benditos de mi Padre, porque hicieron obras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen ese mandamiento? ¿Los ateos o los creyentes? ¿Quiénes son? Dice, entonces los justos responderán, siguiente, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y por qué le llaman Señor? Son creyentes, lo conocen. Un ateo no le va a decir así. Una persona que no practica la fe no le va a decir así. Una persona que no obedece a la verdad no le va a decir así. Sino, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O sea, de haber sabido que eras tú, lo hubiera hecho con más entusiasmo, ¿no es cierto? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hiciste. Hermanos, ¿quién se llaman hermanos? ¿Los ateos? No. Estamos en la fe. Y esto no se encierra en 4 paredes. Entonces dirá también a los de la izquierda. Aquí viene el problema con los de la izquierda. Vamos a ver cuál es el problema. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿No es cierto? ¿Por qué? Fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la parte que vimos. ¿Por qué eso? Porque no hicieron obras. Porque tuve hambre, viste la necesidad de una persona y no la cubriste. No hiciste nada, lo viste y no hiciste nada. Te volteaste ante la necesidad, no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Esto también representa en la palabra. Una persona hambrienta, sedienta de verdad, y te quedas callado porque es que ese es su problema. Yo no sé qué hizo, por eso está así. Ese es su problema. Yo no le voy a hablar de... Me da pena, me avergüenzo. No usas tu geburá. Ese talento lo entierras. Como lo vimos ayer, lo entierras. Ay, no. Mira, ¿para qué le voy a explicar? No me va a entender. Es que ellos no saben. ¿Cómo les voy a decir eso que yo sé? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no expresas tu geburá, ese potencial que te dio y ese talento que te dio el Eterno? Para que lo ejercites. No es que a mí me da pena, a mí no se me da hablar de eso. No, es que no. Yo oigo, eso se llama como Herodes. Herodes nada más oía y le gustaba mucho cómo hablaba Juan, pero no obedecía nada. ¿Sí? Entonces dice, tuve sed, los sedientos, ¿qué le dijo a la samaritana? Si nosotros compartimos de esta verdad, jamás volverán a tener sed. Así que fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo. Una persona que no tiene obras es un desnudo. Ayudemos a vestirlo. Y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel. Hay quienes están aquí en la cárcel porque dice que somos esclavos del pecado. Hay quienes están infringiendo la ley y no le dices nada. ¿Por qué? Porque no te gusta, no tienes la capacidad. Dices, yo no sé hacer eso. Diles, estás en la cárcel. Por esto y esto, y debes de hacer esto y esto para que te saquen. Dice, y no me visitaste, no los ves, no te importan las aflicciones de los demás. Eso es lo que nos está invitando que apliquemos en esta semana de Geburá, que ahora apliquemos eso que queremos alcanzar, porque está hablando de un juicio eterno, un juicio que nos va a aplicar por no aplicar las obras. El Eterno nos está mostrando en esta cuenta del Homer que apliquemos esto. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, a ver, ¿cuándo, maestro? ¿Cuándo te vimos? Estos creyentes que no aplican nada. Dice, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste. Por eso digo, si pueden hacerlo, háganlo, esfuércense. La mayor parte que tenemos es las personas más cercanas a nosotros en la familia. Hazlo. Quizás al principio vas a decir, este es un hipócrita, porque no es tu actitud. Pero por temor al Eterno, hazlo. Y mañana te vas a sorprender, porque van a ver un cambio que Dios hizo en tu vida. Porque Dios puso ese potencial en ti. Y eso es lo que debemos de practicar. Dice, en cuanto no lo hiciste, a uno de esos más pequeños tampoco a mí lo hiciste. E irán estos a castigo, ¿qué? Netzach, eterno. Castigo eterno, castigo eterno, castigo eterno. Dices que es para siempre, ya jamás. Entonces, ¿qué? ¿Vida eterna nada más va a ser una pachanga y se acabó? Vida eterna, son las mismas palabras. Castigo eterno, vida eterna. Castigo eterno, castigo. No dice muerte. Es un castigo. Castigo, no dice destrucción. Dice castigo para siempre. Sí te invito, ten temor de esto. Sí, quizás tú no creas en esto. Decía un ejemplo de un sabio, dijo, bueno, vamos a jugar a algo. Vamos a creer que tú y yo nos presentamos delante de Dios y yo sí hice obras y tú no. Y llegamos al final de los tiempos y esto nunca aconteció y jamás no fue verdad. ¿Qué pierdo yo?
¿Y qué pierdes tú? No, pues tú no pierdes nada, no, pues yo tampoco. ¿Y qué pasa si nos presentamos delante del Eterno? Y sí, efectivamente va a ser tal cual como lo estábamos viendo. Tú no hiciste nada y yo sí hice. Venid benditos de mi Padre y a ti. Y castigo eterno. ¿Te vas a arriesgar a eso? Perdóname, pero se me hace bastante duro. ¿Sí? Todas nuestras acciones son ¿qué? Eternas. Apliquemos este día 11, ¿sí? Que esto que es eterno es Netzach. En este día 11 tenemos que saber con memoria esto y saber que lo que hacemos y nuestras intenciones, el Eterno las sabe. Y no nos podemos esconder y no podemos fingir. A Él no lo podemos engañar. Quizás a algunas personas con lágrimas podemos engañarlos, pero al Eterno no. Mucho menos a su Hijo. Él conoce nuestra intención. Él sabe si verdaderamente. Por eso ahora yo me doy cuenta que ciertamente las obras son algo vital y es lo que nos está enseñando esta cuenta del hombre. Quizás sí puedas, porque si uno pudo con 5 talentos, yo no creo que tú no puedas con 3, ¿no? Me da gusto que ese sea tu entusiasmo y no lo sueltes. Tienes que buscar crecer, porque esto es lo que nos va a reflejar el Homer, en un crecimiento espiritual que te vas a dar cuenta del poder que tienes, que la capacidad que Dios dio en ti para poder ejercitar el amor hacia el prójimo. Bien, oremos. Manda, perdón, saludos y bendiciones, Nancy Barrera, Nancy, saludos. en YouTube. Te enviamos un fuerte abrazo y cualquier duda, comentario, hagan sus comentarios. Voy a intentar responderles. Estamos trabajando con cada uno de los estudios. Estamos constantes con esto y van a ser 49 seguidos. Estudios que vamos a mezclar todas estas capacidades que el Eterno nos está diciendo que ejercitemos. Estas virtudes. ¿Sí? Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav, vetzivano al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus preceptos y nos has ordenado todo lo referente al conteo del Homer. Llevamos una semana y 4 días del Homer, es decir, día 11 del Homer. Que el Adón sea con cada uno de ustedes. Amén.